Bienvenidas, bienvenidos al canal del Maestro Ciro. Hoy trabajaremos el tema de números complejos. Los números complejos son un conjunto de números muy distintos a los números reales y surgen cuando se intenta resolver una ecuación como x cuadrada más 1 igual a 0. De manera mental sabemos que no hay ningún número elevado al cuadrado que me dé menos 1 para que sumado con el valor de 1 me dé igual a 0. Podemos comprobarlo también utilizando la ecuación ax cuadrada más bx más c igual a 0, que es el formato general de una ecuación de segundo grado. Recordar que a, b y c son los coeficientes respectivos de la ecuación. A igual a 1, en este caso, ax cuadrada. No hay término bx, por lo tanto, b vale 0 y c es igual a 1. Si nosotros queremos encontrar la solución a una ecuación cuadrática, utilizamos la fórmula general que dice que yo tengo dos posibles soluciones, x1 y x2, y las puedo encontrar usando la fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4ac entre 2a. Esta raíz cuadrada se conoce como el discriminante e indica que si es mayor que 0 tiene solución, o si es igual a 0 también tiene solución. Pero en el caso de que sea un valor negativo, el de la raíz cuadrada, la ecuación no tiene solución en los números reales. Entonces sustituimos los valores de a, b y c en esta fórmula y dice que menos b menos 0 y la raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 4 por el valor de a, que es 1, y por el valor de c, que también es 1, entre 2 veces el valor de a, que también es 1. Esto me da en la raíz cuadrada un valor negativo porque multiplicamos menos 4 por 1, que es igual a menos 4, y en el denominador 2 por 1, que es igual a 2. Esto que yo tengo aquí no es la solución, ya que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que se propuso para poder resolver una ecuación de este tipo? Algo muy original, muy originario de los matemáticos. ¿Qué hicieron los matemáticos? Precisamente utilizaron su gran imaginación y crearon el conjunto de los números imaginarios o números complejos, y los cuales se representan por una letra Z. Esa letra Z me va a dar origen, me va a dar el conjunto de los números complejos. Z es el campo de los números complejos. ¿Cómo se identifican? Se identifican precisamente por un valor que muestra que sí existe una raíz negativa, y ellos lo denotaron como j al cuadrado. J al cuadrado es igual a menos 1 o i cuadrada es igual a menos 1. Este valor, este número, es la solución a la ecuación de segundo grado que no pudimos resolver en los números reales. El concepto de número complejo aparece ante la imposibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de los números negativos. Es decir, no existen números negativos de la raíz cuadrada negativa de un valor o la raíz cuarta de un valor. No existen valores negativos. ¿Para qué se utilizan? Precisamente se utilizan para el estudio de la electrónica, las telecomunicaciones y todavía para nuestro campo de la electricidad industrial. Entonces, el análisis de los circuitos eléctricos nosotros los vamos a poder realizar con el campo de los números complejos. Como recordarán anteriormente en nuestros cursos de
álgebra de geometría, podemos ubicar un número, en el plano cartesiano. De igual manera, nosotros podemos imaginar y podemos identificar en dónde se encuentra un número complejo, pero ahora en lo que se conoce como en el plano complejo o plano imaginario. Cualquier número lo podemos representar como Z1, Z2, Z3 y estará compuesto por una parte real y una parte imaginaria. En este caso, A es la parte real y B es la parte imaginaria, de tal manera que un número complejo Z1 es igual a más BI. Y lo podemos identificar en el plano imaginario. En el eje de los números reales, el eje horizontal, nosotros identificamos el valor de A y la intersección con el valor imaginario, que es el eje Y, el que nosotros conocemos como el eje Y, ahora será el eje imaginario, el valor de B. La intersección de A y B nos da un punto y ese es el punto en el cual se identifica el valor del número complejo A más BI. Otro número que yo quiero identificar en el plano imaginario es Z1, 3 más 4i, que me indica en el plano imaginario que yo tengo que recorrer 3 unidades en el plano real y en el plano imaginario 4 unidades. Y la intersección de 3 con 4i me identifica la posición del número complejo 3 más 4i. Ahora tengo el número complejo 4 menos 2i, que significa que me tengo que desplazar 4 unidades en el eje real y 2 unidades en el eje imaginario, pero en el sentido negativo, porque dice menos 2i. Y la intersección del valor real 4 con 2i me identifica el punto del número 4 menos 2i. Podemos también realizar operaciones matemáticas básicas como la suma, resta, multiplicación y división de números imaginarios o números complejos. En este momento observamos cómo realizar la suma y la resta de dos números complejos. Aquí puedo observar el número Z1 igual a 3 más 5i y el número complejo Z2 igual a 4 menos 3i. El proceso para sumar estos números es el siguiente. Identifico la parte real de cada uno de ellos y la parte imaginaria de cada uno de ellos. En este caso se van a sumar las partes reales y las partes imaginarias, de manera que pueda yo observar cuál es el signo. Y como en cualquier operación aritmética, me dará el resultado. En este caso las partes reales son 3 más 4 igual a 7 y la parte imaginaria 5 menos 3 es igual a 2i. De tal manera que sumar 3 más 5i, 4 menos 3i, mi resultado será 7 más 2i. Recordemos que también en nuestros cursos de física hemos identificado la forma de sumar vectores. En este caso voy a sumar el valor de un número complejo 3 más 5i. 3 más 5i es un vector el cual se traza desde el origen hasta el punto de intersección del valor real y el valor imaginario. Regreso unos segundos a el número 3 más 4i. ¿Qué tengo que hacer? 3 más 4i significa la intersección del valor real con el valor imaginario. Ahora lo que hacemos es trazar un vector desde el origen hasta el punto donde se encuentra ubicado el número complejo. Un vector desde 3 hasta 4i. De igual manera, si trazamos un vector desde el origen hasta el punto de ubicación, en este caso 4 menos 3i, me dará lo que estoy observando aquí. 3 más 5i, este es el primer vector, y el segundo vector donde termina el primero, 3 más 5i, con su respectiva inclinación, con su respectiva
orientación. Y la suma de 3 más 5i más 4 menos 3i es igual a 7. 3 más 4, 7. 5 menos 3i, 2i. Recordar también que hay un ángulo que se forma entre el eje real y el vector resultante. En este caso, aquí hay un ángulo del vector resultante 7 más 2i. Aquí hay un ángulo también que se forma en este vector amarillo, que sería este ángulo, y también podemos identificar el vector 4 menos 3i, que formaría un ángulo aquí, en este punto entre el eje real y el vector que tracemos desde el origen hasta 4 menos 3i. Bueno, ahora regresamos a nuestras coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. Recordemos que las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares nos servían para identificar un vector o también un punto o varios puntos en el plano, de tal manera que pudiéramos graficarla. Para los números complejos, una herramienta muy importante son las coordenadas polares. ¿Qué significan las coordenadas polares? Precisamente la magnitud de este vector, es decir, la longitud de este vector y el ángulo que forma con el eje real. Bueno, ¿qué es ese valor de la magnitud? La magnitud nosotros la podemos calcular recordando el teorema de Pitágoras, solamente que ahora aplicado a los números complejos. En este caso, yo identifico que tengo un número 3 más 4i. Recordar que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, este es a y este es b. Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado cada uno de esos valores, a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, elevar al cuadrado la parte real y la parte imaginaria. En este caso, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16 es igual a 25 en raíz cuadrada. De tal manera que la magnitud de este número complejo es igual a 5. Y el ángulo de fase o el ángulo que forma con el eje horizontal lo encontramos con la función tangente inversa del valor imaginario entre el valor real. Y esto es igual a la tangente inversa de 4 entre 3. Si utilizamos nuestra calculadora vamos a encontrar 0.927 radianes. Recordar que hay dos formas de medir ángulos que son exactamente equivalentes, aunque representados de misma forma. Es decir, yo puedo encontrar un ángulo expresado en grados o también en radianes. Para concluir esta parte, el valor del número complejo 3 más 4i también se puede representar mediante su magnitud 5 y su ángulo de 0.927 radianes. Para observar un poquito más de manera gráfica, este número 3 más 4i podemos, en vez de representarlo como un número con componente en los números reales y componente en el plano imaginario, en el eje imaginario, obtenemos su magnitud. Es decir, también lo puedo representar como un número complejo de magnitud 5 y un ángulo de 0.927 radianes. Convertimos de coordenadas rectangulares o cartesianas a coordenadas polares, pero también se puede hacer de manera inversa. Si yo tengo esta gráfica, puedo pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares o cartesianas. ¿Cómo hacemos? Existe una fórmula para poderlos convertir. Vamos a encontrar la componente en el eje real y la componente en el eje imaginario. ¿Cómo? Con la fórmula R por el coseno del ángulo. R es el valor de la magnitud, en este caso es 5, y coseno de este ángulo de 0.927. Multiplicamos 5 por el coseno de 0.927, que es igual a 5 por 0.6002, que es igual a 3. Y es igual a R por el seno del ángulo.
5 por el seno de 0.927 igual a 5 por 0.7998, que es igual a 4. De esta manera podemos convertir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, utilizando x como r por coseno del ángulo y y r por el seno del ángulo. Aquí hay un valor de comas, no te preocupes, es el punto decimal. Ahora, de manera general, podemos decir que un número complejo en su forma polar, a más bi es igual a r por el coseno del ángulo. Recuerda que esta es la componente en x en el plano real y esta es la componente en el plano imaginario. Es decir, tomando factor común, r por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. De tal manera que podemos representar cualquier número complejo como el valor de su magnitud y el valor del ángulo que forma con el eje real. Es decir, z1 más es igual a 3 más 4i, lo puedo representar como 5 y su ángulo de 0.927. Eso es todo por el día de hoy. Recordemos lo aprendido en este tema, los números complejos. Muchas gracias, hasta la próxima.